Bueno, vamos a empezar imaginando la siguiente situación. Existe un negocio próspero, un local en pleno centro de la ciudad. Los alquileres se pagan religiosamente todos los meses. Hay una clientela súper fiel, forjada durante años, y un flujo de caja constante. Ujú. El sueño de cualquier pequeño comerciante, vamos. Totalmente. Pues un buen día, el dueño del edificio decide demolerlo entero. O sea, echarlo abajo, completamente, sin más, para plantar césped y poner unos bancos. Menudo giro. Y el giro verdaderamente alucinante de todo esto es que esta acción es completamente legal. No requiere el pago de ni un solo céntimo de indemnización por el negocio perdido y, de hecho, se ejecuta en nombre del bienestar general. Sabes que es un escenario que parece sacado de una pesadilla burocrática, pero es exactamente lo que ocurrió en el corazón del distrito metropolitano de Quito, concretamente en la intersección de las calles Mejía y Guayaquil. Claro, porque durante décadas ese punto exacto albergó el centro comercial San Agustín, que, a ver, no era solo un edificio de oficinas, es que allí operaba la Dirección Provincial de Salud, el Registro Civil y, lo más importante, era un enjambre de pequeños comerciantes. Había muchísimo ruido, movimiento, transacciones diarias. Eso es un ecosistema vital. Y hoy, quien pasee por allí se va a encontrar con un enorme vacío silencioso, que es la Plaza Huerto San Agustín. El edificio y todos sus comerciantes fueron literalmente borrados del mapa. Y ese borrado físico es de hecho el punto de partida de nuestro análisis a fondo de hoy. Porque para entender cómo se desmantela un centro económico de esa magnitud, tenemos sobre la mesa dos fuentes documentales que son excepcionales. Sí, sí, dos textos muy potentes. Por un lado, tenemos un análisis crítico muy incisivo, elaborado por el abogado y antropólogo José Carlos Astet Ortiz de Urué. Y por otro lado, contamos con una réplica técnica exhaustiva que defiende la legalidad estricta de esta actuación estatal. Y aquí, bueno, creo que es fundamental hacer una pequeña pausa y aclarar algo crucial para quienes nos escuchan hoy. Nuestra misión en esta inmersión no es tomar partido. O sea, no vamos a dictar quién tiene la razón absoluta, ni mucho menos. Por supuesto, nuestra labor es totalmente neutral. Exacto. Lo que buscamos es desgranar los argumentos de ambos textos para comprender un dilema monumental. ¿Qué ocurre cuando las políticas oficiales de embellecimiento urbano colisionan de frente, como un choque de trenes, contra la seguridad jurídica y la subsistencia de los sectores populares? Porque este caso nos obliga a mirar las estructuras de poder. A ver, las fuentes presentan este conflicto como un choque de trenes, como bien dices, entre el derecho administrativo, que busca el interés público, y los derechos patrimoniales de los ciudadanos de a pie. Ujú. La primera gran incógnita que nos plantean los textos es el mecanismo legal en sí. O sea, ¿cómo es posible derribar un centro comercial en activo sin desencadenar una guerra judicial gigantesca por expropiación? Claro, es que la lógica de cualquier persona nos dice que si la administración quiere hacer una plaza donde hay un edificio privado, pues tiene que expropiarlo. Lógico. Y la expropiación tiene una regla de oro en casi todas partes, que es el justiprecio. El Estado te arrebata un bien para el beneficio común, ¿vale?, pero te compensa económicamente. Sin embargo, los documentos revelan que aquí ocurrió algo completamente distinto. El edificio no era privado. Y ese es el detalle que lo cambia absolutamente todo. El inmueble, fíjate, pertenecía al Estado Central Ecuatoriano. Estaba administrado por Inmobiliar, que es el servicio de gestión inmobiliaria del sector público. Vale. Según la réplica técnica que estamos analizando, el Estado simplemente ejerció su legítimo derecho. No hubo ninguna expropiación por una razón muy simple, y es que el Estado no puede expropiarse a sí mismo. Vale, vamos a desgranar esto un momento porque me deja un poco perplejo. Es casi como estar jugando una partida de Monopoly y... Cuidado con las analogías que nos conocemos. No, en serio, es como si el banquero del Monopoly, en mitad de la partida, decidiera quemar la casilla del Paseo del Prado porque resulta que la mesa de juego es suya y de repente ya no le apetece jugar con esas reglas. Bueno, es una forma muy gráfica de verlo, ¿sí? En términos jurídicos, la réplica técnica argumenta que la Administración aplicó su potestad de autotutela administrativa. Autotutela administrativa. Suena contundente. Lo es. Esto significa, básicamente, que el Estado tiene la capacidad legal de organizar, gestionar y alterar el destino de sus propios bienes, sin necesidad de pedirle permiso a un juez. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente. Según los informes oficiales técnicos, se determinó que la rentabilidad social de tener una plaza pública abierta superaba con creces la rentabilidad económica de seguir cobrando los alquileres de ese edificio. A ver, entiendo la defensa técnica.
O sea, el Estado recupera su propiedad para hacer un parque y, legalmente, el tablero es suyo. Pero me sigue chirriando un detalle enorme en toda esta historia. ¿Cuál? Pues que el edificio era del Estado, de acuerdo, pero los negocios que había dentro no lo eran. Había personas reales allí, comerciantes con contratos de arrendamiento mercantil. Sí, sí, por supuesto. Entonces el Estado estaba actuando como su casero. Al demoler el edificio, rescindió todos esos contratos de forma unilateral. Y al no ser una expropiación formal, ¿qué ocurrió con la compensación para toda esa gente que se quedó sin su local? Pues lo fascinante aquí es que el análisis de Astete señala justo esa grieta legal, y es una grieta devastadora. Al no existir la figura técnica de la expropiación, las garantías de una indemnización integral simplemente se diluyen en el aire. ¿Desaparecen? Totalmente. La réplica técnica subraya que el Estado actuó dentro de la más estricta legalidad al dar por terminados los contratos, escudándose en razones de utilidad pública. Ya. Pero claro, el análisis crítico destaca la tremenda simetría de esta situación. Cuando tu arrendador es el Estado, las reglas del juego son abismalmente distintas a las del mercado privado. Es que si un casero privado expulsa a unos inquilinos comerciales antes de que termine su contrato, yo qué sé, porque le apetece hacerse una piscina cubierta, los inquilinos se van directos a los tribunales y le exigen una compensación total. Sin dudarlo un segundo. Pero el texto de Astete menciona que la gran omisión en este caso del San Agustín fue no reconocer ni el lucro cesante ni el fondo de comercio. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Creo que merece la pena que nos detengamos a explicar bien estos dos conceptos para la audiencia, porque son el corazón de toda esta pérdida económica. Pues sí, me parece fundamental. Empecemos por el lucro cesante. A ver, es un concepto que mezcla la matemática financiera y el derecho. Se refiere básicamente a la ganancia legítima que una persona deja de percibir como consecuencia directa de un acto que le causa un daño. Vale. Es decir, es la proyección matemática de los ingresos futuros que esos comerciantes iban a generar con casi total seguridad si no les hubieran demolido el local en la cara. Vale, entiendo. El lucro cesante es el dinero futuro calculado sobre el papel. ¿Y qué pasa con el fondo de comercio? Porque en las fuentes también se menciona que en inglés se traduce como goodwill, y eso suena a algo bastante más intangible. Es que es exactamente eso, el valor intangible del negocio. Fíjate, para un comerciante, el valor real de su pequeña tienda no son las estanterías de metal ni los productos que tiene almacenados atrás. Claro, eso se puede comprar en cualquier lado. Efectivamente, el fondo de comercio es la ubicación estratégica. En el caso del centro comercial San Agustín, su mayor valor era estar literalmente pegado al registro civil. Ostras, claro. Era un lugar por el que pasaban mil y miles de personas diariamente. Entonces, el fondo de comercio engloba esa clientela consolidada, el prestigio de la marca en esa calle concreta, el hábito de los compradores. Es el saber que si alguien, por ejemplo, necesita hacer unas fotocopias para un trámite o comprar algo rápido, va instintivamente a esa esquina de siempre, porque el local lleva ahí 20 años. ¿Eso es? Y de repente, todo ese valor, que se ha construido a base de muchísimo esfuerzo, desaparece el mismo día que entran las excavadoras. Y fíjate que Astete argumenta algo muy duro aquí. Dice que al ampararse en esa utilidad pública, la Administración a menudo ofrece, y esto en el mejor de los casos, reubicar a los comerciantes en otras zonas de la ciudad. Bueno, al menos les ofrecen una alternativa, ¿no? Sí, pero esas nuevas zonas suelen ser económicamente muy inferiores, no tienen el mismo tráfico de personas, no están cerca de las oficinas de trámites. Por lo tanto, esa pérdida del fondo de comercio rara vez se compensa en el derecho administrativo bajo este tipo de circunstancias. Lo cual nos lleva taunat a las afirmaciones más duras que he leído en estas fuentes. Según el texto crítico, destruir este ecosistema económico sin una indemnización que cubra el lucro cesante y el fondo de comercio equivale en la práctica a una, y cito textualmente, confiscación indirecta. Palabras mayores. Desde luego, se argumenta que el Estado absorbe o, más bien, aniquila por completo la riqueza generada por el trabajo de estos ciudadanos. Y frente a una acusación tan potente, la réplica técnica se mantiene firme en la supremacía del interés general sobre el interés mercantil particular. Ellos argumentan que el fin social justifica sobradamente la decisión administrativa de rescindir esos contratos. Vale, pero esto levanta una duda que es inevitable. Si el coste patrimonial para estos ciudadanos fue tan extremadamente alto, ¿cuál era ese interés general tan imperioso?
Buena pregunta. O sea, cualquier persona razonable asumiría que la demolición era súper necesaria para construir, no sé, una infraestructura crítica, un hospital de urgencia, una nueva línea de metro, algo de emergencia vital. Pues te vas a sorprender. Las fuentes revelan que la justificación principal pivotó sobre un concepto completamente diferente, la llamada regeneración urbana. Regeneración urbana. Sí, el objetivo era puramente estético y patrimonial. Querían dar visibilidad al convento de San Agustín, despejar toda la zona circundante para que la arquitectura colonial luciera mucho mejor. Madre mía. O sea, ¿tirar un centro comercial entero para mejorar las vistas de un convento? Así es. Y es justo en este punto donde el texto de Astete Ortiz de Orue profundiza, utilizando una lente antropológica que me parece muy aguda. Introduce dos términos técnicos del urbanismo que explican a la perfección esta filosofía de hacer ciudad, que son el esponjamiento y la higienización. Esponjamiento. A ver, me parece un término fascinante, pero a la vez suena súper clínico. Como si utilizaran una esponja gigante para absorber una mancha y limpiar una superficie sucia. Pues en el argot urbanístico el esponjamiento describe precisamente la técnica de reducir la densidad de edificios en una zona urbana muy poblada para crear espacios abiertos. Plazas, parques, avenidas anchas. Ajá. La idea teórica detrás de esto es dejar que la ciudad respire. Pero el análisis crítico advierte sobre cómo se aplica realmente este concepto en la práctica diaria. Asti argumenta que bajo la bandera luminosa de la recuperación del patrimonio, el esponjamiento opera frecuentemente como un mecanismo encubierto de gentrificación institucional. A ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento, porque vamos a intentar ver la otra cara de la moneda, tal y como la presentan los documentos técnicos. Adelante. Mejorar visualmente una ciudad. Abrir plazas para que resalte la arquitectura histórica, que es patrimonio de todos, generar espacios limpios y seguros. La narrativa oficial defiende que esto beneficia a toda la población sin excepción, atrae un montón de turismo y revaloriza todo el entorno. ¿De verdad no hay un beneficio real y tangible ahí? A ver, las fuentes técnicas defienden exactamente esa postura que acabas de describir, la puesta en valor del patrimonio histórico como un bien superior para la sociedad. Sin embargo, el análisis crítico nos pide que observemos qué ocurre con el tejido social de esos lugares. ¿A qué se refiere exactamente? Asirote utiliza otro concepto que es la museificación forzosa. La administración, según él, busca extirpar las dinámicas orgánicas de la economía popular, ese bullicio, los puestos de venta, la interacción constante de la gente en la calle, y lo hace porque no encajan en la típica postal de un centro histórico pulcro y perfecto. Ya entiendo. Se produce lo que él llama una limpieza visual. Es decir, que al final se le da muchísima más importancia a la piedra de los edificios que a las personas que viven ahí. El texto lo formula de una manera muy precisa. Se prioriza el continente, que es ese paisaje colonial limpio e inmaculado, sobre el contenido, que es el sujeto social, la gente que habita ese espacio y le da vida cada día. Y al hacer esto se desencadena un proceso de desterritorialización. Qué palabra más larga. Sí, significa que se arranca literalmente a los comerciantes de su entorno natural y se les empuja, casi a la fuerza, hacia las periferias de la ciudad. Y eso es lo que las fuentes críticas denominan la creación de un no lugar estético. Claro, porque la Plaza Huerto San Agustín queda como un espacio abierto, visualmente muy agradable, no lo dudo, pero totalmente despojado de su función social histórica. Exactamente. Al final es un escenario perfecto para hacerte 4 fotos para las redes sociales, pero completamente vacío de la vitalidad económica que lo caracterizaba. Hablamos de una desconexión total, entre el diseño urbano de despacho y la realidad socioeconómica de sus habitantes. Bueno, vamos a dejar la antropología a un lado por un momento, porque me gustaría analizar este caso con la frialdad de una calculadora. Vale, vamos a los números. Porque si apartamos todo el debate estético de las vistas del convento y miramos puramente la gestión de los recursos públicos, ¿tiene algún sentido financiero para el propio Estado destruir un edificio que es de su propiedad y que le genera dinero? Pues aquí las fuentes introducen un marco teórico excelente para responder a esa pregunta exacta. Se llama Análisis Económico del Derecho, o AED, para abreviar. AED. Vale. Y me parece fundamental explicar cómo funciona esta herramienta, porque la AED no se limita a preguntar si una decisión es legal, que ya hemos visto que lo es, sino que pregunta si es eficiente. Eficiente en términos económicos. Eso es.
Su mecanismo consiste básicamente en medir el tamaño de la tarta, de la riqueza o del bienestar social antes de que se tome una decisión legal y compararla con el tamaño que tiene esa misma tarta después de la decisión. Vale, pues me parece un ejercicio perfecto. Apliquemos la fórmula del AED al Centro Comercial San Agustín. ¿Qué había exactamente en esa tarta antes de que llegaran las excavadoras a echarlo todo abajo? Bueno, antes de la demolición, el Estado poseía un activo productivo importantísimo. Por un lado, el edificio albergaba oficinas públicas, lo cual ya de por sí le ahorraba pagar alquileres millonarios a la administración en otros locales privados. Lógico. Y además de ese ahorro, el edificio generaba un flujo constante de ingresos directos a través del cobro de todos esos arrendamientos a los pequeños comerciantes. Era una infraestructura que aportaba capital constante a las arcas públicas. Vale, o sea, era un negocio redondo para el Estado. Y después de la decisión, la tarta cambia radicalmente. El edificio entero desaparece y en su lugar queda una plaza con arbolitos. ¿Qué dicen los números de la D sobre esto? Pues el ADED muestra una caída verdaderamente dramática en la eficiencia. O sea, el Estado cogió y convirtió un activo generador de ingresos en un pasivo que solo consume recursos. Claro, el mantenimiento. Imagínate, la nueva plaza pública no genera absolutamente ningún alquiler para el Estado, pero sí requiere gastos continuos todos los meses. Hay que pagar jardinería, mantenimiento del mobiliario, la factura de la iluminación, la limpieza diaria. Básicamente, se eliminó una fuente de rentas públicas para crear un foco de gasto permanente. Ya, pero esa es la contabilidad interna del Estado. Supongo que el análisis económico del derecho también debe medir cómo afectó todo esto al resto de la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde entran en juego las llamadas externalidades. Al desalojar a todos estos pequeños comerciantes, el Estado generó una cascada de efectos negativos impresionantes en la economía local. Por ejemplo, El texto crítico de Astete detalla que muchos de los afectados, al perder de golpe su fondo de comercio y su clientela, fueron empujados directamente a la economía informal, a vender en la calle, vaya. uff, qué duro. Y otros tuvieron que buscar locales en el mercado privado, asumiendo unos alquileres significativamente más altos que los que pagaban en el edificio estatal. Claro, lo que significa que sus márgenes de beneficio se hunden por completo, su poder adquisitivo disminuye muchísimo y como consecuencia lógica, la economía de esa zona de la ciudad se contrae. Si juntamos todas estas piezas, la tarta del bienestar social que decías antes se ha reducido drásticamente. Es una pérdida neta evidente, si lo miramos desde la óptica fría de la ED. El análisis crítico resume la situación mostrando cómo el Estado pierde ingresos, incrementa sus gastos fijos y, para colmo, reduce la capacidad económica de un sector vulnerable de su propia población. Todo un despropósito financiero. Y todo ello para cumplir con el objetivo superinelástico de mejorar la visibilidad de un convento histórico. Es que es una paradoja tremenda. O sea, según el texto de Astete, la ironía principal es que el Estado, esgrimiendo siempre la bandera de la utilidad pública y el interés general, termina imponiendo un sacrificio económico masivo a un grupo de sus ciudadanos. Así es. Y lo hace sin una transferencia compensatoria real, perdiendo dinero en el proceso y empobreciendo a la comunidad local. La verdad es que es una crítica demoledora a la eficiencia de esta política pública. Por su parte, la réplica técnica insistiría, y esto hay que decirlo, en que el análisis económico del derecho no puede ser el único medidor válido aquí. Ya, los valores intangibles. Claro, argumentarían que el valor histórico, cultural y patrimonial de una ciudad simplemente no siempre puede cuantificarse en un balance frío de pérdidas y ganancias, y que preservar el patrimonio visual es al final una inversión a muy largo plazo para mantener la identidad de la nación y atraer turismo internacional. Bueno, ambas posturas nos dejan frente a un panorama súper complejo. Y creo que aquí es donde nuestro análisis de hoy alcanza su punto de síntesis perfecto. El caso de la demolición del Centro Comercial San Agustín y la posterior creación de la Plaza Huerto San Agustín trasciende por completo las fronteras de Quito. Desde luego. Las fuentes nos presentan este evento como un precedente jurídico y urbanístico fascinante, pero, según los críticos, también profundamente alarmante para cualquier ciudad. Es que es un caso de estudio perfecto sobre los límites de la discrecionalidad administrativa. Muestra cómo el inmenso poder del Estado para gestionar su propio patrimonio, cuando se blinda bajo narrativas que suenan tan positivas como la regeneración urbana o el embellecimiento de las calles, puede tener consecuencias económicas y sociales sísmicas. Totalmente de acuerdo. El análisis de Astete advierte muy seriamente
que esto corre el tremendo riesgo de normalizar la vulnerabilidad de los sectores populares frente a la planificación urbana de despachos. Básicamente transforma el urbanismo, que en teoría debería ser siempre una herramienta maravillosa de integración y de mejora de la calidad de vida de los vecinos, en un posible mecanismo encubierto de exclusión y detrimento económico. Y esto es algo que invita muchísimo a la reflexión independientemente de la ciudad desde la que nos estén escuchando hoy. Absolutamente. Yo lo veo como una invitación obligatoria a observar el diseño de nuestras propias ciudades con una mirada mucho más analítica e inquisitiva a partir de ahora. La verdad es que sí. O sea, la próxima vez que quienes nos escuchan caminen por un parque de diseño inmaculado o por una plaza preciosa recién inaugurada donde antes resulta que había un mercado viejo o un bloque de viviendas populares, merece la pena detenerse un segundo a pensar, ¿qué existía aquí antes exactamente? Esa es la pregunta clave. ¿Cuántos proyectos de supuesto embellecimiento esconden en sus propios cimientos historias reales de desplazamiento? Porque detrás de ese silencio visual y estético tan bonito de los centros históricos renovados, muchas veces hay un ruido económico y social que ha sido silenciado por completo. Y para concluir nuestra inmersión de hoy, creo que este choque brutal entre el derecho administrativo y la realidad comercial de las calles que hemos analizado deja en el aire una pregunta filosófica profunda. Una que va más allá de los textos mismos y que creo que merece una reflexión final por parte de la audiencia. Te escuchamos. Si un espacio o un edificio es catalogado legalmente como propiedad pública, pero resulta que el Estado lo gestiona con la frialdad implacable de una megacorporación privada. Maximizando su visión del entorno y rescindiendo contratos a voluntad. Eso es. Y si además se escuda en la inmunidad casi absoluta que le otorga el derecho administrativo frente a las indemnizaciones, ¿eh? ¿De quién es realmente ese espacio? Uf. ¿Sigue siendo verdaderamente un espacio público para los ciudadanos o la administración se ha convertido de facto en el terrateniente más poderoso, intocable y excluyente de toda la ciudad? Es un pensamiento que queremos dejar ahí para llevarnos a casa y analizar con calma cómo se construyen de verdad los espacios que habitamos todos los días.